Nueva semana juntos en Hablemos de Salud. Los siguientes temas conformarán nuestro programa de hoy. La doctora Sabrina Álvarez nos hablará sobre la enfermedad de Meniere y cómo impacta en quienes la padecen. Además, abordaremos la estimulación eléctrica funcional en miembros superiores e inferiores, junto al doctor Diego Ricci y el licenciado en Kinesiología Ezequiel Tapa. El doctor Marco Severini nos propone un tema clave: cortisol versus sueño. También te vamos a informar sobre la segunda jornada de esclerosis múltiple Mar del Plata, que se realizará próximamente en la ciudad. Seguiremos descubriendo hechos importantes en la historia de la salud. Tendremos un bloque destinado a la psicología con el licenciado Leonardo Pontoriero, que nos acerca un tema muy actual: reformas a la Ley de Salud Mental. Y compartiremos cómo se vivió la primera jornada de trasplante cardíaco de HPC. ¿Escuchaste hablar alguna vez acerca de la enfermedad de Meniere? Bueno, te propongo que prestes mucha atención porque vamos a compartir una nota que hicimos desde Equilibrar, donde dialogamos con la doctora Sabrina Álvarez, médica otorrino-laringóloga especialista en otoneurología, para saber de qué se trata. La enfermedad de Meniere es una enfermedad del oído que se caracteriza por un aumento de la presión del líquido endolinfático, ¿sí? La endolinfa es un líquido que se encuentra en el interior del oído y que por ciertas causas, algunas dicen que es una hiperproducción, otras causas obstructivas, ese líquido se queda con una presión o una cantidad mayor de la que debe haber en el oído interno y genera esto que se llama la hipertensión endolinfática. ¿Cuáles son las causas que pueden producir este exceso de líquido? Mira, en realidad es una patología que aún se encuentra en estudio, ¿sí? Dentro de las causas identificadas, las más frecuentes son las autoinmunes. Muchos pacientes tienen patología autoinmune o en su propio oído o sistémicas, como por ejemplo lupus, celiaquía. Otras causas están definidas causas alérgicas, causas genéticas. En niños se ve mucho familias con enfermedad de Meniere, ¿sí? Tienen mucho antecedente familiar. Después causas ambientales, hay mucha asociación también de la enfermedad de Meniere con la migraña, ¿sí? La migraña es una patología muy prevalente y muchas veces hay una asociación entre estas dos patologías que lo que hacen es afectar justamente la circulación del oído interno, y hay una superposición de ambas patologías, lo que hace que sea una patología prevalente. Mencionó a los niños, pero también habló de antecedentes. ¿Quiere decir que en cualquier momento de la vida se puede presentar? Sí, esta es una patología que es más frecuente en mujeres entre los 30 y los 50 años, ¿sí? Pero está descrito en la bibliografía que los niños desde los 5 años pueden presentar enfermedad de Meniere, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que los niños, nosotros para decir digamos que tenemos una enfermedad de Meniere tenemos que cumplir ciertos criterios diagnósticos que en los niños más pequeños a veces son difíciles de poder cumplir, y a veces esos niños donde el síntoma que más llama la atención, vos pensás que uno de los síntomas de esta patología son crisis de vértigo, y a veces en los niños lo que más llama la atención son los vómitos, ¿sí? Porque la verdad es que todo crisis de vértigo del oído siempre viene acompañado con mucho vómito. Entonces a veces suele pasar en los niños que esos vómitos son lo que llaman la atención, son diagnosticados como vómitos cíclicos, como gastroenteritis, perdiendo el síntoma fundamental que es el vértigo. Entonces lo que pasa a veces en los niños que no se sabe si no es tan prevalente o en realidad son niños que no se los diagnostica, ¿sí? Pero sí está demostrado que en adultos es mucho más prevalente, en mujeres más que en hombres, y a partir de los 30 años es cuando la patología aparece con toda su sintomatología. Quiere decir que por ahí hay casos en los cuales viene desde niños, pero se puede detectar después. Claro, porque lo que está demostrado, o sea, esta patología tiene una triada, que son crisis de vértigo espontáneas, ¿sí? Que duran entre 20 minutos y 12 horas para hacer una enfermedad de Meniere definida, sí, es bastante sintomática. En esos episodios suelen tener las náuseas, los vómitos, suelen tener síntomas auditivos, que es la característica, y son en general unilaterales. Ese paciente durante la crisis o antes de la crisis tiene un zumbido de tonalidad grave, es como yo le digo, como si fuera un caracol que aumenta la intensidad, o sea que le va a avisar que va a venir la crisis. Tiene fluctuación en la audición, ¿sí? Esta es una enfermedad que se caracteriza por fluctuación en la audición unilateral, y
Además, suelen quejarse de sensación como de oído tapado, oído lleno, y esos son los síntomas característicos de la patología. Y siempre son en crisis, o sea, son episodios recurrentes, o sea, y siempre espontáneos. En general, no hay un desencadenante, como por ejemplo cuando hablábamos del BPPV, que es bien cuando se acuestan o se levantan. Acá son espontáneos. Yo puedo estar durmiendo, puedo estar en cualquier actividad y de repente aparece la crisis de vértigo. ¿De qué parte del oído estamos hablando cuando nos referimos a esta patología? Estamos hablando del oído interno. ¿Sí? Ustedes recuerdan que tenemos oído externo, oído medio, oído interno. En el oído interno tenemos la cóclea y tenemos los canales semicirculares, y acá hay dos receptores que se llaman sáculo-utrículos, que son los receptores de la gravedad. ¿Sí? El líquido ese está por todo el oído interno, y lo que va pasando es que a medida que la enfermedad va avanzando, esa hidropesía se va distribuyendo. Entonces a veces los síntomas son más, afecta más la cóclea, es más la hipoacusia; si afecta más los canales semicirculares, son las crisis de vértigo, porque como les explicaba antes, a veces la enfermedad no se desarrolla desde un inicio completamente. A veces lo que pasa es que lo primero que aparecen son las crisis de vértigo en los niños, y en el tiempo se desarrolla la hipoacusia. En general, nosotros en el Meniere a veces los pacientes tienen vértigo y tal vez no aparece la hipoacusia en ese momento, en otro momento tal vez aparece la hipoacusia sin la crisis de vértigo. Entonces nosotros, para diagnosticarlo, tenemos que agarrar la enfermedad en el momento en que aparecen los tres síntomas juntos. ¿Sí? ¿Cuál sería el estudio diagnóstico más característico o el que da en la tecla como para poder diagnosticar esta patología? El estudio que es fundamental y que está dentro de los criterios diagnósticos es la audiometría, ¿sí? Porque por criterio de la Varani, que es la sociedad que nos nuclea a todos los que nos dedicamos a la otoneurología, para yo confirmar que mi paciente tiene una enfermedad de Meniere, tengo que constatar una hipoacusia neurosensorial en ciertas frecuencias de la audición, que son las frecuencias graves y medias, al menos en una oportunidad, ya sea antes, durante o después de la crisis de vértigo. Es una enfermedad que es tratable. Si bien está demostrado que en los niños las causas son más identificables, porque en general los niños son secundarios, ¿sí? Entonces en los niños tendríamos más probabilidad de resolverla. En los adultos la mayoría son idiopáticas, no encontramos la causa. Sí es importante hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a mis pacientes, nosotros lo que tenemos que proteger es la audición. Porque si yo dejo que esa enfermedad siga evolucionando, con cada crisis ese paciente va perdiendo la audición progresivamente de un oído. Si yo dejo evolucionar la enfermedad, ¿qué pasa? El paciente se queda sordo de ese oído. ¿Sí? Entonces lo importante es, como yo siempre le digo a los pacientes, primero que no tengan crisis de vértigo, porque la verdad que los pacientes se sienten muy mal y nadie los entiende. ¿Por qué? Porque intercrisis, entre una crisis y otra, ellos están bien. Pero en la crisis, que como les dije antes, dura de 20 minutos hasta 12 horas o algunas veces puede durar un poquitito más, la verdad es que están muy discapacitados. La patología en sí, cuando nosotros hacemos diagnóstico de enfermedad de Meniere, lo importante es primero las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Entonces, ahí siempre se les indica una dieta con baja contenido en sal, ¿sí? Hay que cuidarse también con el café, ¿sí? Y con el alcohol. Esos son como los gatillos desde la alimentación que pueden gatillar las crisis de vértigo. Y otro factor también reconocido es el estrés. Entonces nosotros siempre empezamos explicando eso, ¿sí? Como para que él pueda reconocer cuáles son los gatillos de sus crisis. Después, el tratamiento médico, ¿sí? La droga más utilizada para la enfermedad de Meniere es la betaestina, ¿sí? Que es una medicación que lo que hace es le controla la presión de los líquidos del oído interno, ¿sí? En otros pacientes tenemos que usar diuréticos, en otros hay que usar corticoides, ¿sí? Pero básicamente en eso consiste el tratamiento médico. El 80% de los pacientes resuelven con el tratamiento médico. En otro porcentaje, nosotros no logramos controlar la enfermedad con tratamiento médico, ya tenemos que ir a medicación intratimpánica, que es la medicación intratimpánica que a través de una agujita ponemos en el oído medio una medicación, ya sea corticoide o gentamicina, y de esa manera la medicación va directamente al oído interno, ¿sí? Y en muy raros casos requiere una intervención del oído interno, pero la verdad es que eso es una rareza. Pero estamos hablando de que con estos tratamientos y estas medidas que usted mencionó podemos realmente sobrellevar esta patología. Sí, esto es una patología. Yo siempre digo a los pacientes,
No es una patología que yo te doy medicación 30 días y lo vas a resolver, no, son tratamientos crónicos. Pero yo siempre porque como les decía antes, un aumento de la presión del líquido endolinfático, entonces mucha gente lo asocia con la presión arterial. Yo siempre digo, si vos sos hipertenso, tenés que tomar medicación de por vida. Acá no, son tratamientos largos, pero una vez que nosotros vamos controlando la enfermedad, con pausas, digamos, con tratamientos prolongados, con descensos progresivos de la dosis, logramos controlar la enfermedad y hacemos como que ese oído pueda volver a controlar su presión, siempre teniendo en cuenta esto de las medidas higiénico-dietéticas, que sí lo tiene que ser como el ABC, como tiene que ser como la base del tratamiento. Esto recién comienza, tenemos mucho más para compartir. Búscanos en Instagram como hablemosdesalud.tv y descubrí todos nuestros contenidos. Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda. Turnos por WhatsApp al 223-562-4416 y online en uccmardelplata.com. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP, construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en redes como @pintureríasdrap. 45 años construyendo junto a vos. Ahora vamos a hablar sobre la tecnología aplicada a la rehabilitación. Estuvimos en REME porque allí se llevó a cabo una capacitación sobre estimulación eléctrica funcional para miembros superiores e inferiores. Y nosotros estuvimos y pudimos dialogar con el doctor Diego Ricci y Ezequiel Tapa, el licenciado que dio la charla. Doctor Ricci, una vez más vinimos a REME en esta oportunidad para hablar de un equipamiento muy novedoso. ¿De qué se trata? Bueno, esto se trata de la estimulación funcional FES. Nos visita la empresa Corpo, que nos presenta un producto que tiene que ver con el miembro superior y el miembro inferior, básicamente para la función, sobre todo para pacientes con lesión de motoneural superior, es decir, pacientes que tengan ACV, traumatismo de cráneo, esclerosis múltiple. Nos ayuda muchas veces a modular el tono y a veces a poder facilitar la función. Eso obviamente que todos esos pacientes tienen que tener una selección y una prueba para ver si el producto les sirve y es eficaz. Quiere decir que previo a la utilización del producto se pasa primero por una evaluación de ese paciente a ver si puede ser candidato o no. Exacto, por ahí aquel terapeuta que lo está viendo o aquel profesional tiene que pensar y sospechar que este producto lo podría llegar a beneficiar y en ese caso por ahí sí hacer la prueba correspondiente para tener la certeza que ese producto le sirve para lo que uno busca. Estamos hablando de un producto que, ¿qué características tiene? Actualmente es un equipo que tiene un electrodo que es multicampo, tenemos dos equipos, uno que es Walk y otro que es Grasp. El Walk tiene 16 electrodos, es decir que multiplicamos 16 veces un FES convencional. Actualmente se entregaba un FES con un cátodo y un ánodo, ahora tenemos 16 puntos para poder estimular. En el del miembro inferior nos permite levantar y bajar el pie y llevarlo hacia afuera y hacia adentro en palabras menores. Y para lo que es el FESIA Grasp tiene 32 electrodos, es decir, tenemos muchísima más especificidad y lo que conseguimos es tanto la flexión y la extensión de la muñeca y de todos los dedos por separado y poder unirlos para hacer movimientos funcionales, es decir, movimientos más cercanos a lo que es la vida diaria, la vida cotidiana.
Estamos hablando de devolverle de alguna manera la funcionalidad a algunos pacientes. Exactamente, ese es el punto final, el objetivo final de los equipos. Sabemos que hay lesiones que pacientes han dejado de utilizar sus manos o sus pies, y este equipo les devuelve en parte el funcionamiento, y el tratamiento acompañaría para llegar a acercarle a la vida diaria de un paciente. Estamos hablando de un equipamiento que sirve para dos funciones distintas, miembro superior y miembro inferior. ¿Hay algo que se venga próximamente? Tenemos un Fascia Bike, que lo pueden buscar en las redes. Es un estimulador que se pone en la cara anterior de la pierna y estimula la extensión de la rodilla, y les permite hacer el movimiento de una bicicleta. Hablemos ahora de en qué momento del tratamiento se utiliza este tipo de dispositivo, doctor. En realidad se puede utilizar en toda la etapa de su evolución. Obviamente que por ahí tiene contraindicaciones que tienen que ver con complicaciones, que es por ahí una alteración grave de la sensibilidad, y por ahí lo que ya sea un paciente que tenga retracciones. Entonces ya ese paciente no tiene la función conservada, tiene una limitación, y eso nos va a impedir cumplir la función que busca el producto. ¿Pero el producto requiere de la supervisión del profesional o el paciente se lo puede llevar a casa? Hay dos tipos, obviamente que toda la indicación y la planificación de qué músculos se tienen que activar la hace el profesional, y después de un entrenamiento, obviamente el paciente se lo lleva a la casa y lo puede usar. Qué interesante lo que pudimos ver en REME, donde vimos realmente la tecnología aplicada a la rehabilitación en primera persona. Muy, muy interesante. Y a vos te digo que te quedes, porque al regreso vamos a estar compartiendo cómo se vivió la primera jornada de trasplante cardíaco de HPC. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223 556 9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240, elhotelfrancia.com.ar. Se realizó la primera jornada de trasplante cardíaco de HPC. Nosotros estuvimos allí y tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Daniel Absi, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de la institución. Doctor, ¿con qué objetivos se están realizando estas primeras jornadas aquí en el HPC? Bueno, la idea es primero concientizar y poner en conocimiento a la gente y a la población, al médica primero y después va a ser a la comunidad, sobre la insuficiencia cardíaca y los programas de trasplante cardíaco. Actualmente, en el Hospital Privado de la Comunidad estamos en proceso de acreditación del programa de trasplante cardíaco, cosa que creemos que va a ser un programa muy importante para la región para ofrecer esta alternativa de tratamiento a pacientes que hoy carecen de esto. Me imagino que le aporta muchísimo a lo que es la provincia de Buenos Aires y la casuística que tiene que ver con el trasplante. Sí, totalmente. Hoy pudimos escuchar al doctor Peretrone el gran impacto que puede tener un programa de trasplante situado acá en la región de Mar del Plata. ¿Qué implica? ¿Qué características tiene este equipo que hay que formar para poder transitar esta situación? Lo que se requiere es bastante difícil porque se requiere de especialistas altamente capacitados en trasplante cardíaco y eso no es fácil de obtener y entrenarse en estos pacientes. Lleva mucho tiempo y en pocos centros se puede realizar. Entonces el recurso humano es un valor muy importante a obtener.
Porque además no estamos hablando solamente de cirujanos, hay un montón de gente en este equipo. Totalmente, desde cirujanos, cardiólogos, anestesiólogos, recuperadores cardiovasculares, trabajadores sociales, personal también de recursos humanos. Es muy compleja la logística y la preparación de un equipo de trasplante. Ya tenemos el recurso humano y ya estamos en vías de la acreditación del programa. Próximamente entonces la noticia va a ser esa, que comenzó a funcionar. Si Dios quiere, ese es el proyecto, que antes de fin de año podamos anunciar eso. Entre los disertantes que participaron en esta primera jornada de trasplante cardíaco de HPC estuvo por parte de Cucaiba el doctor Hugo Petrone. Doctor, ¿qué significa este hecho que estamos viviendo hoy aquí en el HPC? Bueno, un hecho muy trascendente, que el Hospital Privado de Comunidad esté en proceso de habilitar un equipo de trasplante cardíaco de adultos. Es algo muy trascendente desde todo punto de vista, pero fundamentalmente para la región de Mar del Plata y todas las regiones anexas, digamos, cercanas, porque estos pacientes hoy tienen que ir a trasplantarse a centros de Capital Federal o del AMBA, y la verdad que si se pueden resolver dentro de la región, eso genera mucha, digamos, para la familia, menos desarraigo, menos movimiento. Es muy importante para el hospital también por el crecimiento en cuanto a la calidad de las prestaciones que brinda. Este hospital es pionero, hace trasplante renal desde hace muchos años, estuvo entre los primeros del país, trasplante hepático, trasplante de córneas, y ahora agrega trasplante cardíaco, que está en proceso de habilitación, pero es inminente la habilitación. Así que va a ser un progreso muy importante para el hospital y fundamentalmente para toda la región sanitaria 8 y las regiones sanitarias cercanas que tengan la posibilidad de no tener que ir hasta Buenos Aires a trasplantarse. Para las familias imagino que debe ser realmente un gran logro. Y sí, porque vos imaginate, y eso lo vivimos los que hacemos trasplante, mover una familia que incluso de acuerdo a las edades, a veces con chicos, este tipo de trasplantes son trasplantes que requieren internaciones prolongadas, es desarticular la familia, y ese tema no es menor en la vida de las personas, digamos. Si tienen la posibilidad de hacerlo en un centro de la misma ciudad o cercano a la ciudad, ya las condiciones son otras, digamos. Así que desde ese punto de vista es muy importante. ¿Cuánto incide esto en las cifras de la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo que nosotros queremos, y estamos bregando también, es que el generar nuevas unidades de trasplante como esta aumenta la accesibilidad de los pacientes a la práctica, digamos. Entonces, tiene un efecto generador, más allá de lo que estuvimos hablando de que cerca de la casa, facilita que más personas accedan a la lista de espera y también que se trasplanten más, porque hay más operatividad, más camas para trasplante, para todo el sistema. Así que por eso es muy importante. Y encima el trasplante cardíaco es un trasplante que a las personas le va la vida, es decir, si no acceden al trasplante en tiempo y forma, el resultado es que todos sabemos. Y que requiere además gran complejidad en la previa, durante y en el post. Claro, la ventaja que tiene este hospital es que es un hospital que al hacer tantos años hace trasplante, es como que tiene una práctica en cuanto a los medicamentos que usan los trasplantados, las condiciones de aislamiento que tienen que tener. Es un hospital que sabe de trasplante, entonces facilita mucho las cosas eso. La experiencia suma. Sí, y además han constituido un equipo muy, muy bueno, con gente que ha venido de Buenos Aires, de Mendoza, un equipo muy, muy bueno. Así que está todo dado para que ande todo muy bien acá. Aún tenemos más información y entrevistas que realizamos en esta jornada. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando acerca del cortisol y su relación con el sueño. No te vayas. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después,
La Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos. La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. En Electroconstitución llevamos más de 25 años iluminando tus espacios. Vení a conocer nuestro nuevo showroom en el lugar de siempre. Constitución y Vicente López y Planes. Innovación, tecnología, todo en electricidad y los mejores productos en iluminación. Seguinos en redes. Cortisol versus sueño es el tema que te proponemos a continuación. Para ello fuimos hasta la clínica 25 de Mayo y pudimos dialogar con el doctor Marco Severini, médico especialista en clínica médica y medicina del sueño. ¿Qué incidencia tiene el cortisol en la conciliación del sueño? Bueno, el cortisol, primero decir que es una sustancia, una hormona que genera nuestro propio organismo. Tal vez la hayamos sentido nombrar o la conozcamos bajo el título de hormona de estrés, la hormona de estrés. Si bien eso es correcto, por ahí le añade una connotación negativa. Esto no deja de ser cierto, pero también el cortisol, como mencionaba, es una hormona que cumple un rol dentro de nuestro organismo. Esa hormona tiene un ciclo, se libera temprano por la mañana, luego de media hora o una hora de que hemos despertado, y posteriormente se mantiene alta en la vigilia durante el día y empieza a decrecer conforme va llegando la noche, digamos. Se podría decir que nos activa, nos prepara para el día y se mantiene en esa magnitud, en ese nivel durante el día en los momentos que más necesitamos de ella, ¿verdad? Quiere decir que el cortisol como hormona, propiamente dicha, no es malo. No es malo, no es malo. De hecho, cumple ese rol. Por supuesto que como todo, cuando sobreviene alguna patología, el cortisol puede comenzar a desregularse y secretarse o producirse en momentos inadecuados. Se rompe ese ciclo, ese ritmo circadiano que se le llama, que el cortisol tiene que tener. Entonces lo vamos a ver que aparece horarios inapropiados. Por ejemplo, cerca de dormir, un cortisol elevado que, por supuesto, atenta contra una buena calidad de sueño, contra que podamos dormir bien. O sea, cumple un rol, pero cuando hay problemas o cuando se libera en el momento inadecuado, comienza a producir problemas. ¿Esta liberación en el momento inadecuado se da solamente en determinadas patologías o determinados problemas o hay otras situaciones que lo desencadenan? Hay muchas situaciones que lo desencadenan y muchas de ellas estamos lamentablemente bastante familiarizados. Por ejemplo, tal vez el ejemplo más válido tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, el estrés. Hoy, por el ritmo de vida, por los ritmos laborales, por cuestiones propias de la vida moderna, vivimos con mucho estrés o en general se vive con estrés. El estrés crónico produce que esa activación del cortisol persista más tiempo, se perpetúe en el día. O sea que a horarios digamos de la noche el cortisol permanezca elevado. O sea que el estrés crónico va a hacer que eso suceda. Y después otras patologías propias del sueño, o sea, no dormir bien por la causa que sea va a elevar el cortisol de nuestro organismo y se genera como un círculo vicioso. O sea, no dormir bien eleva el cortisol y esa elevación del cortisol va a hacer que después cuando llegue la noche nos cueste dormir.
O sea, se va generando ese círculo vicioso del cual es difícil salir. Y después, bueno, muchas otras patologías que también lo pueden producir, las pantallas también, que es también un tema en sí mismo. La estimulación de las pantallas también va a elevar el cortisol, por ejemplo. Capítulo aparte, me parece, el tema de las pantallas, porque creo que ahí todos estamos involucrados y a todos nos cuesta regularlas también. Sí, lo mencioné porque es muy importante, porque ¿quién no está expuesto en mayor o menor medida al uso de pantallas? Sea el celular, la compu o la tele, nos alertan, nos activan y nos produce una disrupción del sueño por dos motivos. Por esa, como decía, por esa alerta que genera ese estado de hiperactivación. Imaginemos que previo a dormir estamos mirándonos una serie que nos gusta mucho, que nos entusiasma o algo que nos da miedo. Cualquiera de esos estímulos, digamos, nos va a generar mucha activación. No sé, si nos gusta de golpe mirar a nuestro equipo de fútbol, eso nos va a hacer que por ahí termina un partido y nos vamos a dormir o con mucha bronca o con mucha alegría y va a ser difícil que conseguimos el sueño. Eso tiene que ver con el contenido que nos emiten esas pantallas. Pero después hay una cuestión intrínseca de las pantallas que es la luz que emiten, que no es cualquier luz, es una luz específica de un rango de onda, se llama específico, que evita que nuestro cuerpo produzca melatonina. La melatonina, muy a grosso modo, la podemos poner como en las antípodas del cortisol, digamos, la hormona que nos prepara para dormir. Entonces, una pantalla nos activa por lo que dijimos y evita que esa melatonina se empiece a producir. Así que es un problema serio que tal vez complica más a cierto tipo de poblaciones, ¿no? Personas que trabajan mucho con la computadora hasta altas horas, qué decir de los adolescentes, ¿no? Que por diferentes motivos usan mucho las pantallas, las redes sociales hasta altas horas y bueno, con estas consecuencias que venimos nombrando. Teniendo en cuenta todo esto que venimos mencionando, ¿cuál sería la lógica a implementar en nuestra vida cotidiana para que esa conciliación del sueño y ese cortisol pueda ir disminuyendo para permitirnos, de alguna manera, entrar en estado de sueño? La lógica tiene que ver, que por supuesto que es difícil de llevar a cabo, con tratar de mantener una regularidad a nuestro cuerpo y puntualmente a la fisiología del sueño. Le sirve que uno mantenga una regularidad en el día, todo lo que pueda acercarse como una especie de cronómetro, de relojito en la medida que se pueda, uno sabe que es difícil, mantener unos horarios laborales, a veces no depende de uno, ir a dormir, esto es, si tuviéramos que quedarnos con un solo consejo sería este, ir a dormirnos siempre a la misma hora y despertarnos a la misma hora. Incluso si es posible los fines de semana, que por supuesto que es más difícil. Pero si eso puede estar dado, tantísimo mejor. Después hay otras cosas que también nos anclan al día, por así decirlo, y le dicen a nuestro cerebro qué hora es. Una son esos horarios que mencioné, otra es el horario a los que comemos, al de almuerzo y cena, tratar de que sea más o menos siempre a la misma hora. En la medida que uno mantiene una regularidad, los ritmos circadianos de la melatonina y del cortisol se van a mantener como en un equilibrio, digamos. Si uno empieza a alterar esos horarios, que uno podría tal vez, el ejemplo paradigmático que podría traer a colación son las personas que tienen trabajo rotativo por turnos. Eso es sumamente dañino para el organismo, ¿no? Repito, uno sabe que a veces es muy difícil poder cambiar el trabajo que uno tiene. Pero trabajos rotativos en una semana, que varían de la noche al día a la tarde, generan una disrupción total de los ritmos circadianos. Entonces la palabra clave sería rutina. Rutina y regularidad. Y como te mencionaba, esta posibilidad de, si puede estar dado, de acostarse y despertarse siempre a la misma hora. ¿Algún consejo para en qué momento uno tiene que dejar de lado la pantalla para poder conciliar más fácilmente el sueño? ¿Cuánto tiempo antes de acostarme? Se dice que alrededor de 2 horas. En la práctica, por supuesto que es muy difícil, pero se dice eso porque esa estimulación que nos llegó a través de las pantallas, como te mencionaba, va a retrasar la aparición de la melatonina, que es la que nos invita a dormir.
Entonces, ir ya dejando, parece una obviedad, pero en la medida que se acerca la noche y la hora de dormir, ir como preparándonos para iniciar el sueño, digamos, o sea, iniciar el sueño desde antes, por así decirlo entre comillas, preparándonos, ir bajando la intensidad de nuestro día, las luces nocturnas, ir también bajándolas de a poquito, ¿sí? Y dejar de lado las pantallas. Ya previo al sueño ya nos tenemos que ir preparando, no pretender de golpe, de un momento para otro, acostarnos y querer dormir así súbitamente porque nos va a ser muy difícil. A veces no es fácil bajar un cambio y desconectarnos, pero tengamos en cuenta que descansar también es una forma de cuidarnos. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en zona sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79-609. Llega este momento que le dedicamos a los descubrimientos, hechos importantes en la historia de la salud. La primera vacuna. En 1774, Benjamin Jesty logra un gran avance. Pone a prueba su hipótesis de que la infección con la viruela bovina, un virus bovino que puede transmitirse a los humanos, podría proteger a una persona de la viruela humana. En mayo de 1796, el médico inglés Edward Jenner amplió este descubrimiento e inoculó a James Phipps, de 8 años, con material extraído de una llaga de viruela bovina en la mano de una lechera. A pesar de sufrir una reacción local y sentirse mal durante varios días, Phipps se recuperó por completo. 2 meses después, en julio de 1796, Jenner inoculó a Phipps con material de una llaga de viruela humana para comprobar su resistencia. Phipps se mantuvo en perfecto estado de salud y se convirtió en el primer ser humano vacunado contra la viruela. Posteriormente, se acuñó el término vacuna, derivado de la palabra latina para vaca, es decir, vaca. En la primera jornada de trasplante cardíaco de HPC estuvo presente la doctora Liliana Visigniano, directora científico-técnica de INCUCAI. El INCUCAI promueve la posibilidad del mejor acceso a la lista de espera y al trasplante de los pacientes en todo el país. En ese contexto, el poder plantear un proyecto de trasplante cardíaco en el hospital privado de la comunidad habla en ese sentido, en el que pacientes marplatenses o de regiones aledañas a la ciudad de Mar del Plata puedan acceder de una manera más fácil a la consulta, a la indicación y al trasplante cardíaco. Poder regionalizar los programas de trasplante y evitar el desarraigo y el traslado no solo del paciente sino de la familia, a veces por tiempos muy prolongados, es algo que tenemos que evitar. Y el proyecto del hospital privado es una manera. Sabemos que se ha tomado muchísima conciencia respecto a la donación de órganos, eso cambió mucho las cosas, pero ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados hoy por hoy a nivel nacional?
Lo cierto es que en el año 2025 superamos la cifra récord de donantes por millón de población que Argentina había tenido en el año 2019. La pandemia nos afectó a todos, a todo el sistema sanitario, el sistema de donación y trasplante también, y pudimos superarla en forma progresiva y llegamos a más de 20 donantes por millón de población. Seguimos de todas maneras trabajando fuertemente con el sistema sanitario, con la población en su conjunto, para concientizar, para que cada fallecido tenga la oportunidad de ser donante y poder dar respuesta a nuestra lista de espera. Hay algo que me parece que es clave, que tiene que ver con lograr que este tema se pueda instalar en las casas, en los trabajos, que sea algo que se hable en todos lados. Exactamente, la donación tiene que ser un tema cotidiano, no tiene que ser algo espectacular, excepcional, que sea privativo a lo mejor de un círculo médico, de ninguna manera. Tiene que estar en la población todos los días, porque además tenemos 8 veces más chance de ingresar a una lista de espera que de ser donantes. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia de que la donación es un tema de todos, es un problema de todos y en todo caso es la opción para cuando tengamos o no la posibilidad de necesitar un órgano para trasplantar. Y encima con el aliciente de que con una vida se pueden salvar varias. Absolutamente, tenemos por cada donante se pueden extraer 8 órganos y además los tejidos, no nos olvidemos los tejidos, las córneas. Las córneas permiten curar, es la única ceguera que se cura, eso es muy importante. Entonces alguien que hoy no ve, mañana, gracias a la donación de un ser altruista y desinteresado, recupera su visión y otros 8 recuperan la vida. Y la calidad de vida, que es fundamental. Absolutamente, la calidad de vida que hace que esos pacientes enfermos vuelvan a ser pacientes sanos y se reincorporen a la sociedad. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223-6-157-119. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. Colección otoño-invierno en cuenco de agua, talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de agua, Constitución 7314. Seguinos en redes. Genoso, en 12 de octubre y Sabio, Genoso Sanitarios tiene todo en gas y ferretería con el asesoramiento adecuado. Genoso Sanitarios, 12 de octubre 5602. Tal como te lo anticipamos al comienzo del programa, el licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero nos acerca a un tema muy actual, las reformas a la Ley de Salud Mental. La idea es trabajar un poquito o charlar un poco sobre esta cuestión tan actual que tiene que ver con la Ley de Salud Mental y estos cambios que se proponen. Estamos en este momento más o menos en la 6ª o 7ª intento de búsqueda de algunas modificaciones en lo que hace al cuerpo de la ley. Para los que no están en el tema y no tienen por qué saberlo, los voy a poner un poquito en contexto. La Ley de Salud Mental, la Ley 26.657, tiene una promulgación en el año 2010, o sea, es bastante reciente para lo que son las leyes, y desde el año 2012 que está en actividad, está en acción. Con lo cual, hace ya unos cuantos años que esta ley tiene plena vigencia en el plano de nuestra sociedad.
¿Qué establece la ley? ¿Cuál es la característica de esta ley? Bueno, la ley básicamente está armada y está articulada a los fines de resguardar los derechos de las personas con padecimiento mental. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia, el ámbito de la salud mental, médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales y todos los profesionales que hacen al campo de la salud mental, entienden que se necesita de un criterio consolidado que, más allá de las cuestiones y las incumbencias que hacen al campo de la salud mental, que es un campo muy sensible, haya la garantía de que el sujeto va a estar siempre en el resguardo a sus derechos, en el resguardo de su trato, en el resguardo de su tratamiento, en el tipo de tratamiento. La ley abarca todos estos temas. Son 12 capítulos, son 43 artículos, en donde cada uno de ellos va a trabajar específicamente aspectos que tienen que ver al cómo, al qué, al dónde, al modo en que el sujeto puede ser internado. Entendiendo siempre que la internación psiquiátrica es una medida restrictiva. ¿Por qué es una medida restrictiva? Porque la persona internada tiene restringida su derecho a la libertad. Ustedes saben que las únicas personas que pueden tener restringido su derecho a la libertad son los delincuentes, porque han infringido la ley. Un sujeto con padecimiento mental no infringe la ley, simplemente está enfermo. Por ende, cuando se hace una internación que tiene que ver con la privación de su libertad, debe haber criterios muy fundados del por qué, del cómo, del cuánto tiempo, de cómo se informa al juez que está a cargo de la situación, porque en definitiva sacarle los derechos a una persona implica que el juzgado tome conocimiento y evalúe la situación. Y muchas de estas cosas, bueno, empezaron a modificarse a partir de la inserción de la Ley de Salud Mental. Claro, una de las cuestiones que pone de manifiesto es el tipo de internación, que es uno de los capítulos más complejos o por lo menos más controvertidos, y la cuestión de la internación cuando la internación es involuntaria, o sea, cuando el sujeto que requiere de una internación no quiere internarse. Decíamos, si es una medida clínica, si es una medida que atiende al bienestar de la persona y tiende a no ser restrictiva de sus derechos, la opinión de quien padece es importante. Venimos de un estilo y veníamos de un modelo antes de la ley en donde quien decidía sobre el bienestar y la vida del otro era el médico psiquiatra. Y la idea era modificar, no sacar al médico psiquiatra de la escena, pero modificar el campo, hacerlo más interdisciplinario, pensar en la lógica de equipo, trabajar con un psiquiatra, un psicólogo, un terapista ocupacional y actores del campo de la salud mental a los fines de evaluar cuáles son los motivos, las situaciones y las características que hacen a una internación. Claro, en la ley especifica cuál es el elemento que requiere un sujeto para ser internado cuando es involuntario. Y habla de que la internación involuntaria solo puede hacerse cuando hay un criterio en equipo en donde hay riesgo inminente, donde el riesgo del sujeto es certero e inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional tiene que tener cierta certeza de que el sujeto está en peligro, ya sea por su vida, ya sea porque hay un peligro para terceros, o ya sea por su estructura psíquica, ¿no? Por su salud. Cuando se colige en equipo que hay un riesgo potencial, un riesgo inminente en el sujeto, se puede hacer una internación involuntaria y para esto, bueno, hay una serie de pasos que se toman. O sea, no es que no se puede internar, se puede internar, pero tiene que haber un criterio clínico porque en definitiva
la internación es un instrumento clínico. Escuchaba, bueno, pero ¿y qué pasa si una familia quiere internar a un miembro de la familia? Bueno, pero la familia no tiene elementos como para evaluar riesgos, ni tiene elementos para evaluar condiciones de internación, condiciones de gravedad. La familia es la familia. Y quienes están a cargo de las decisiones en relación a las personas son los profesionales. La familia tiene que ir al profesional y que el profesional o los profesionales evalúen la situación de un riesgo potencial, un riesgo inminente, cierto inminente, de que hay un riesgo para la persona. Y ahí se hace la internación. Si no hubiera riesgo cierto o inminente, y lo que hay es algo que puede ser atendible desde lo ambulatorio, o sea, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, en el contexto del consultorio, en el contexto del ambulatorio, no habría necesidad de una internación. En algunos casos este es un tema muy controversial porque hay familias que entienden que, bueno, no pueden convivir con un miembro de la familia en determinadas situaciones, para tomar un ejemplo, en el caso de las adicciones, y se requiere de una internación, o cree la familia que una internación pondría fin a una situación de caos familiar. Y la verdad es que no hay estadísticas en relación a esto. No hay ninguna estadística seria que dé cuenta de que el sujeto que se ha internado por determinada cantidad de tiempo ha salido de la internación mejorado y se ha librado de su adicción o de su enfermedad. Si bien todo lo contrario, habría elementos para, por lo menos, sostener la hipótesis de que la internación, en muchos casos, cuando no es clínico, cuando no forma parte de una herramienta clínica, cuando se hace de manera compulsiva e inadecuada, puede llegar a ser iatrogénica, puede hacer daño a la persona. Entonces, bueno, esto la comunidad científica lo tiene que tomar en cuenta. Un poco para comentarles cuál es la situación, cuál es la discusión. Nosotros venimos de muchos años de un modelo manicomial, en donde la única alternativa para el sujeto con padecimiento mental era la internación. Muchos años, decenas de años, hablamos de décadas. Hasta hace poco, en donde aparece esta ley en nuestro país y aparecen leyes similares en el resto del mundo, bueno, se toma en cuenta el derecho del sujeto con padecimiento y a partir de ahí se elaboran alternativas terapéuticas. En nuestro país esto no es nuevo, ya a finales de los años 70, 60, 70, ya hay un movimiento en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que empieza como a dar cuenta y a cuestionar la internación, el modelo manicomial. Bueno, será una cuestión que alguna vez, si quieren, trabajamos un poco sobre la historia de esto, pero digo, no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a alguien, es algo que viene tratándose en nuestra historia, viene siendo un tema de debate en el campo de la salud mental, y hoy, encima con más cuadros patológicos, con más cuadros agudos psicopatológicos, con menor capacidad de contención social y menor capacidad de contención clínica, bueno, los casos se agudizan y requieren muchas veces de atención que hoy, dadas las condiciones, no estarían siendo posibles. Así que bueno, seguiremos charlando sobre esto. Es un tema apasionante y es un tema de mucha actualidad. Todas las semanas vamos compartiendo en nuestras redes sociales los contenidos del programa. Así que te invitamos a que te suscribas o a que nos sigas, dependiendo de cuál sea tu red social favorita. ¿Por qué hacemos esta invitación? Porque así cada vez que subimos una nueva temática, el celu te avisa y estás al tanto de todo lo que compartimos. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitap de Ignacio Dupuy,
Juan B. Justo, esquina Malvinas. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Continuamos con más información. Se llevará a cabo la segunda jornada de esclerosis múltiple Mar del Plata, una charla abierta a la comunidad destinada a pacientes, familiares y cuidadores. Será el próximo 30 de mayo a las 10 en la sala de fundadores del Instituto Radiológico en Buenos Aires 2551. El objetivo es concientizar sobre la esclerosis múltiple, enfermedad neurológica crónica que afecta a más de 2 millones de personas mundialmente. La jornada busca visibilizar los síntomas invisibles, promover la investigación y apoyar a los pacientes. La misma estará moderada por especialistas locales y se centrará en los temas habituales de la consulta. Charla abierta a la comunidad para pacientes, familiares y cuidadores el próximo 30 de mayo a las 10 en el Instituto Radiológico en Buenos Aires 2551. Hoy recorrimos diversos temas, un programa muy variado y con abundantes notas que vamos a ir subiendo conforme vaya avanzando la semana en nuestras redes sociales, redes en las cuales te invitamos a que participes, a que te sumes, tanto en Instagram como en YouTube y también, por supuesto, en Facebook. Y por esta misma pantalla te vamos a invitar para volver a vernos dentro de 7 días y seguir hablando de salud.